Hola a todos, bienvenido al primer capítulo de Venido a hablar de mi libro, donde vamos a realizar entrevistas a los autores que trabajan con nosotros para que podáis descubrir más sobre ellos y sobre sus libros y lo que ha supuesto para ellos publicar. Yo soy Guiomar de Cool Books y hoy tenemos a Juan Naranjo, que es coach financiero y autor de este libro, Impúlsate, potencia tu talento financiero. Es un hombre que ha recorrido medio mundo gestionando finanzas y que desde hace unos años se ha volcado en ayudar a las familias y emprendedores a gestionar correctamente sus finanzas a través del coaching financiero. Así que, sin más, paso a presentaros a Juan Naranjo. Bueno, pues nada, hola Juan. ¿Qué tal? Quiero que me cuentes, porque bueno, esto me hace mucha ilusión que hagamos esta pequeña entrevista, porque esto es una serie de capítulos que vamos a hacer que se llama He venido a hablar de mi libro, ¿vale? Entonces, tú vas a inaugurar esta sección. Perfecto. ¿Vale? Entonces, bueno, para la gente que no te conoce, quiero que me cuentes un poquito quién es Juan Naranjo y qué hace. Es una pregunta amplia, ¿eh? No. Voy a reducirlo al máximo. Claro. ¿A qué me dedico? Es lo que hago. Bueno, yo te digo un poco lo que mis clientes me catalogan como terapeuta financiero. Eso es la categoría que me dan. Básicamente lo que hago es gestionar el patrimonio de las personas que ahorran y que quieren conseguir riqueza del ahorro, y a eso le añadimos algunos procesos de programación neurolingüística simplemente para seducir al cerebro a hacer atractivo el tema económico. Porque hablar de finanzas, hablar de economía es como un hueso, es como, ¿qué me cuentas? Vaya coñazo. La gente tiene problemas económicos no porque no sepa lo que tiene que hacer, sino porque no quiere saber lo que hace mal. Y Totalmente de acuerdo. Es horroroso. Entonces, es el sufrimiento de manera permanente, gratis. Porque dices, hostia, si cogemos dos variables y las mecanizas y haces un protocolo fácil de acción, es decir, dedícale a esto 20 minutos al mes, puedes conseguir un sosiego personal, económico muy tranquilo. Entonces, básicamente eso es a lo que me dedico. ¿De dónde provengo? Eso es algo más difícil. O sea, la idea es, bueno, te cuento así una breve historia. Bueno, mi padre es empresario de toda la vida y mi madre ha sido costurera. Ya están retirados, tienen 80 y pico años, o sea que ya están en otra onda, ¿no? Pero claro, de una parte lo que conseguí, o sea, de la parte de mi madre, costurera, es una persona totalmente rigurosa, disciplinada, muy aplicada, muy organizada, muy ordenada. En cambio tengo la versión de mi padre que es todo dinamismo, energía positiva, vamos a hacer cosas. Entonces de ahí sale, pues algo yo. Sí. O sea, es un cóctel molotov. Bueno. Alguien que realmente busca tener coherencia en lo que hace, pero sin dejar de ser creativo. De ahí que el subtítulo o el tagline de la página de juannaranjo.com sea creatividad financiera, porque lo que se trata es de hacer divertidas las finanzas. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué sale todo esto? Bueno, pues se corrían los años mediados de los 80, una cosa así. Yo tenía 17, 16 años. Y bueno, pues mi padre teníamos una casa y mi padre constantemente hacía fiestas. O sea, teníamos gente en casa de manera permanente. La fiesta de no sé qué, por no sé qué razón, pero había siempre gente. Hasta que, bueno, los negocios de mi padre no funcionaron y entraron en la quiebra. Entonces, el principal problema que nos encontramos en una unidad familiar es no podemos hacer frente a la hipoteca, algo bastante usual últimamente en este país, ¿no? Entonces, bueno, no se puede hacer pagos, es una movida cuantiosa, y más cuando estás en una situación boyante, habían viajes, cursos, formación, bueno, todo era... O sea, los niveles eran de 100 y pasamos a 3. Bueno, total que el delegado, en este caso el director del banco, venía a casa de manera periódica, porque además era amigo de mi padre, pero no venía para darnos nada, sino para solicitar el pago, ¿no? Entonces veía la sensación de mi madre como agobiada, otra vez este hombre aquí, yo ya no sé qué decirle, y mi padre salía y decía, hombre, no, entra, tómate un café. Entonces, yo imagínate, 16, 17 años que está saliendo del huevo, yo no entendía, por un lado veía a mi madre angustiada,
Y por otro lado, mi padre todo feliz. Después, la verdad es que han pasado 40 años de esto Ujú. y puedo valorar y decir, hasta mi padre formaba parte de una solución y mi madre seguía estando anclando en el problema, ¿no? Sí. Entonces, bueno, obviamente perdimos la casa y yo, bueno, maldije el sector económico, las finanzas, el país, los políticos. Bueno, ¿qué te puedo contar que no sepas? Y decidí marcharme. Me dije, bueno, me voy fuera de España, no quiero saber nada de lo que hay aquí. Y me fui a Inglaterra a aprender inglés. Y claro, allí la necesidad despierta ingenio. Entonces empecé a trabajar de comercial básico dentro de las finanzas para trabajar con clientes españoles. Ujú. Era simplemente para gestionar el dinero, o sea, orientar cómo hacer inversiones. Yo no tenía ni pajotera idea de lo que estaba haciendo, ¿eh? Estoy hablando de los años 85, algo así, 86. Total, que llega el crack del 87. Santa hostia en los mercados, los inversores pierden un montón de dinero. Para mí ya era la segunda sensación de fracaso económico, ya no sabía por dónde tirar. Y bueno, siempre tenía el recuerdo de mi padre, decía, tienes que ser siempre mejor. Si los problemas te vienen, tienes que mejorar, tienes que mejorar, tienes que mejorar. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a formarme en las finanzas, empecé a trabajar dentro de bancos de inversión internacional hasta la fecha de hoy. O sea que ha habido un tránsito pasado por el desierto duro, pues la verdad es que sí. O sea, no vengo de una familia adinerada ni herencias, sino que me lo he mamado desde abajo. Entonces, claro, te es mucho más fácil conectar con la persona que está sufriendo a nivel económico. Y uno de los mayores problemas que todo el mundo suele tener con la economía o las finanzas personales es el descontrol. Ujú. Ese es el kit de la cuestión de casi todo. No tienes ni idea dónde se te va el dinero, hay fugas de dinero por todos sitios, en cosas estúpidas que a veces ni las valoras, como tomándote café, saliendo de copas, comprándote cosas que no necesitas simplemente porque estás tapando un agujero emocional de hoy he tenido un mal día, me voy de compras. Muy Sí. femenino, pero también masculino. O sea, no, Sí. esto no es solo para el sector de los estrógenos, No, también hombre tiene ese tipo de sensación. Entonces, en el momento que empezamos a poner un poquito de orden, es saber dónde estamos, de dónde partimos y hacia dónde queremos ir, bueno, empezamos a hacer cambios estructurales importantes. Y una de las variables importantes o atractivas de lo que hago es introducir algunas dinámicas de epigenética, que esto igual suena un poco raro. sí, explicas un poquito. Bueno, epigenética no es ni más ni menos que remodelar el cambio de gen. ¿Y eso cómo se hace? Pues simplemente cuando estás triste generas cortisol, y eso es la hormona del estrés, y cuando estás estresado no puedes crear, no puedes pensar, no puedes razonar, sino simplemente actúas, y normalmente las actuaciones que haces casi siempre, todas son malas. Entonces, el ejercicio activa las endorfinas, la buena alimentación, tener un plan de acción, montar protocolos relativamente sencillos para seducir al cerebro y demostrarte a ti mismo que lo que crees que es un imposible se puede conseguir un paso detrás de otro. Tal vez ahí sería mi enfoque o mi punto de apoyo como guía, Ujú. no tirar a la gente al desierto a ver qué pasa y sufre y cuando estés así verás lo que ocurre, sino que si no sabes nadar, tírate a la piscina, pero con el flotador. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí, cuando uno empieza a coger confianza en lo que se puede hacer, pues la verdad se inicia la transformación y se consiguen grandes cosas. No hace falta ser ingeniero de la NASA ni banquero para poder vivir tranquilo económicamente. Entonces, y una pregunta, ¿y por qué crees que nos cuesta tanto gestionar las emociones que tenemos con el tema del dinero y el tema económico? Bueno, yo creo ¿Cuáles que crees que son esas creencias que deberíamos desechar ya? bueno, como creencias, Yomar, hay infinidad de ellas, pero tal vez una de las pautas es que nos formamos, vamos a universidad, hacemos formación, realizamos talleres, desde una línea absolutamente analítica, es decir, desarrollamos mucho la parte del hemisferio izquierdo, perdona, del ser humano, el analítico, y Ujú. emocionalmente somos unos analfabetos de narices. Entonces, claro, cuando las emociones o las sensaciones externas nos descomponen, toda la formación no sirve para nada. O sea, un día que tú estás mal, ya puedes ser ingeniero de la NASA, que no te vengan con hostias, porque es que no estás para nada.
Y eso trasládalo a cualquier sitio. Entonces, creencias que nos hacen quedarnos donde estamos anclados. Son las más típicas. Pero, por ejemplo, hay gente que odia a los ricos. Ser rico es, joder, ser un desgraciado, es un cabrón. Fíjate la pasta que tiene. Entonces, claro, nadie quiere ser algo que odia. En una entrevista me dijeron, pero el rollo de ser pobre mola, ¿no? Me preguntaban, digo, hombre, el rollo de ser pobre no mola nada, es absurdo. En una era capitalista, o sea, ¿dónde está el rollo de pasarlo mal? Sí. Entonces, claro, tenemos el concepto del dinero que parece que todo lo que sea grandes finanzas, mucho dinero, la riqueza, siempre tiene que estar adosada a la estafa, al robo, a la extorsión. Y bueno, hay gente que sí que hace eso, pero también hay gente que no hace eso. Es decir, el tener dinero no es un indicador de que tengas que ser un chorizo o un ladrón. O sea, también hay chorizos y ladrones en la línea de la pobreza. Sí, sí. Que no cambia para nada. Entonces, uno de los puntos importantes es que yo creo que no tenemos clara la estructura de hacia dónde o qué queremos. La gente no piensa. O sea, una de las preguntas en los procesos de trabajo que hago es la primera de todos es, bueno, ¿cuál es la razón por la cual quieres ahorrar? Y Omar, la respuesta siempre, casi te diría en el 95% de los casos, es por si acaso. Sí. Es decir, siempre nos planteamos el futuro como Matrix, el desastre. O sea, el futuro siempre es negro, no vemos el cielo, todo oscuro. O sea, hay poca gente que realice un ahorro para decir que me voy a hacer un año sabático o para comprarme algo que realmente me apetezca. Siempre estamos viendo el futuro como la desesperación. Sí, sí, por si pasa algo malo, por si me... Claro, porque no sé lo que va a ocurrir. Porque el futuro también es esa incertidumbre, ¿no? Entonces, como no sé lo que va a ocurrir, pues por si algo pasa, tengo esto. Pero fíjate, y te hago una reflexión. Es cierto que la vida es incertidumbre, no el futuro. Sí, totalmente, y el presente también. O sea, entonces, yo siempre me hago la misma reflexión, es decir, alguien que está en una posición que tiene un nivel económico aceptable, que tiene conocimientos, hace 10 años era infinitamente peor. Entonces, ¿por qué nos planteamos que hoy, hacia atrás, estamos mejor, pero en cambio hoy hacia adelante va a ser peor? Este refrán de cualquier pasado fue mejor, bueno, yo es que no lo he entendido nunca. Pero en el fondo lo que ocurre, lo normal, es que cualquier futuro será mejor del que estás. Tienes más conocimiento, tienes más relaciones, tienes más experiencias. O sea, todo eso es un paquete que realmente te abre la puerta. Si encima lo trabajas, las perspectivas de el por si acaso es por si acaso consigo lo que quiero. Porque cuesta mucho proyectar hacia algo atractivo y siempre estamos pensando en la reacción, de siempre lo peor. Sí, sí. Y esto hay un indicador claro biológico que es que estamos en un proceso de estrés permanente. El 70% del tiempo el ser humano está en estrés. Y cuando uno está estresado o se angustia, en el fondo es reactivo. Sí, se activa la supervivencia también. Nada más. Entonces, no piensas porque es imposible. Es decir, cuando uno se estresa, lo que activa son los niveles de cortisol. Ampliamos, el corazón bombea más rápido, la sangre se diluye hacia las extremidades para preparar al cuerpo para o huir o atacar. No para pensar, ni para leer poesía. No, es huir o atacar. Entonces, si tú estás en un nivel de estrés, es difícil que proyectes algo. Por eso siempre ves el futuro malo. Y la respuesta de por si acaso es una indicación clara de que la gente está estresada. Sí. Y ahí no se puede trabajar. Es imposible. Pues, mira, me decías antes que tú trabajas ayudando a familias y emprendedores a poner un poco en orden eso, ¿no? Sus finanzas y bueno, su casa financiera. ¿Cuáles crees que serían los factores esenciales para gestionar bien unas finanzas, las finanzas personales, por ejemplo? Mira, de hecho es hacer un plan de acción. Y claro, la pregunta es, ¿y eso cómo se hace? Porque claro, si hay que ir a la luna, pues tendremos que tener un plan de acción para montar al cohete y desplazarlo hacia allí. No es te subes y a ver dónde vamos. Entonces, lo del plan de acción es, vamos a irnos, como a veces le cuesta muchísimo a la gente, es proyectar a futuro, vamos a irnos a pasado. ¿Qué has hecho en el pasado? Porque si no cambias nada, es lo que vas a proyectar en el futuro.
Entonces, una de las razones, uno de los que utilizamos básicos es, vamos a hacer un corte económico de lo que hiciste el año pasado y lo vamos a proyectar al siguiente. ¿Y eso cómo se hace? Básicamente con una hoja de cálculo sencilla, no hay que complicarse la existencia, es qué es lo que gasto y en qué lo gasto y qué capacidad de ingresos tengo o puedo llegar a tener. Suponiendo que soy un empresario o un emprendedor, lo que hacemos todos es, todo el mundo tiene claro el consumo de gasto que hay. Y cuando estas hojas las envío a emprendedores, todos me dicen los gastos exhaustivos, hasta lo que les cuesta el papel, pero en cambio, la fuente de ingresos, como es esporádica, Sí. no periódica, muy ambigua, la dejan siempre en blanco. Entonces, claro, cuando tú ves una hoja de este nivel, pues lo único que ves es gasto. Entonces, ¿qué es hablar de finanzas? Gastos. ¿Y qué es lo que no quieres gastar? Entonces, eso es contracorriente. Entonces, fíjate, tan sencillo es como si te dedicas a emprender y los gastos mínimos, pongo un ejemplo, una cifra de 2.000 euros, por ponerte una cifra, tu objetivo mínimo de ingreso debería ser buscar esos 2.000 euros mensuales. La respuesta es, pues que esto es mucho, es que a veces es muy difícil. Vale, comerse el elefante entero es complicado. Entonces, lo importante es que sepamos lo que necesitamos y lo vamos a extrapolar a un periodo de un año. Es decir, si son 2.000 euros mensuales, teóricamente estaríamos hablando de que necesitamos 24.000 al año. Entonces, claro, a medida que aumentamos el tiempo, aumentamos la cifra, por lo tanto todavía asusta más. El problema no es la cantidad, es qué es lo que hay que hacer frente a los conocimientos que tienes, la experiencia, el background que tienes en tu propio negocio para poder facturar o conseguir esos 2.000 euros. Pues no sé, tengo que hacer 5 presentaciones, tengo que hablar con 20 clientes, tengo que vender 30 libros, tengo que. Entonces, lo que hacemos es, como mínimo, desarrollar un plan de acción para que cuando suena el despertador por la mañana, no te pongas delante del ordenador para ver los correos electrónicos que te han enviado o el Facebook, sino que tengas un plan de acción en calendario a realizar. Si tengo que hacer llamadas, las hago y después puedo hacer el Facebook o puedo hacer lo que quiera. Entonces, lo que se trata es de poner un poco de orden y montar un plan que te lleve al resultado que quieres. Para eso necesitas tiempo. Si estás estresado, es difícil. Sí, porque la verdad es que a nivel de emprendedores nos falta un montón de conocimientos y de educación financiera. Bueno, mira, tampoco hace falta ser ingeniero de la NASA, ¿eh? O sea, no, pero me refiero que es verdad que normalmente muchos emprendedores fracasan porque no tienen o sea, que a lo mejor saben hacer muy bien su actividad, pero no saben gestionar toda la parte, pues, de finanzas y poner ese orden y controlar. Y al final muchas veces fracasan quizás por ese motivo también. Piensa una cosa, Guiomar, tal como tú gestionas tus finanzas personales, es lo que vas a trasladar a tu negocio. Sí, porque además muchas veces en el emprendimiento, cuando no es una empresa, bueno, cuando es casi un autoempleo, muchas veces las finanzas personales y las profesionales están todas mezcladas. Mira, uno de los tal vez, dándote respuesta a lo que me preguntabas, una de las cosas que creo que cometen mayoritariamente la mayoría de emprendedores es poner precio a su servicio. Esto que parece tan sencillo. Entonces, si no tenemos claro los gastos y no sabemos cuantificar coste con facturación, o lo mezclamos todo, sí. Entonces, claro, una cosa es los gastos que tienes tú y otra cosa es muy distinta a los gastos que puede llegar a tener tu competencia. Si tú pones los precios de tu competencia, pero tus gastos son más altos, vamos mal. Sí, sí. Entonces, lo que hay que calibrar es cuánto verdaderamente vale o te cuesta tu precio de hora. Sí, simplemente a la hora de hacer un proyecto. Entonces, esto que es relativamente sencillo, con una hoja de cálculo se hace rápido, pero la gente busca el precio y da una orientación de precio en función de lo que hace la competencia. Sí, sí, sí. Esto, sí, o lo que estima que a lo mejor podría pagar su cliente, o ¿no? También a veces. No, si lo pongo más caro, a lo mejor no me lo compran. No, pero fíjate, cuando tú dices, si lo pongo más caro, esto no me lo compran,
si eso ocurre es que no te pones en valor. Es decir, que todo el conocimiento que tienes vale poco. Y el problema no es el coste, el precio, sino qué valor aporta ese precio con la persona que trabajas. Sí, Y si sí. no lo sabes comunicar, ahí empezamos a tener un problema. Ujú. Pero mayoritariamente, cuando hay problemas económicos o que un emprendedor puede quebrar, Ujú. mayoritariamente es porque mezcla el tema personal con el tema profesional. Es decir, introducimos los gastos de la actividad profesional como si fuera tu vida. Es decir, metemos los gastos de la hipoteca. Entonces, lo que hay que seccionar ahí es qué rentabilidad, coste tengo con el empleo, o en este caso con la empresa, o con la actividad profesional, y yo voy a ponerme un sueldo para poder vivir y pagar mis gastos que me permiten cubrir mis necesidades. Son dos contabilidades totalmente separadas. Lo que pasa es que al principio uno lo mezcla todo y es ahí cuando empieza a haber descuadre. Y es difícil trabajar así. Sí, sí. Eso es lo que, una de las sugerencias es, deberíamos tener separado lo que sería tu actividad profesional con tu actividad personal o con tu vida. Ujú. Eso. Pues ahora quiero que me hables un poquito de este libro, ¿vale? Que es Impúlsate, potencia tu talento financiero, que es el libro que has escrito y que has publicado con nosotros. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito más qué vamos a encontrar en este libro y bueno, Bueno, a ver, lo de Impúlsate fue una locura, si lo llego a saber, me ha dado muchos dolores de cabeza porque sintetizar casi 30 años de conocimiento en 190 páginas, como tú bien sabes, no es fácil. Y lo que vamos a encontrar ahí, o sea, el objetivo de ese libro, ¿cuál es? Pues básicamente es poder dar herramientas sencillas para poder conseguir tener una mejor calidad si te dedicas al emprendimiento, es decir, ponerte en valor, porque es la primera parte del libro. O sea, esto está dirigido a emprendedores, pero para reoptimizarlo directamente al tema del económico. Y lo que se trata es de que sepas cómo poder poner un precio a tus servicios, que sepas cómo comunicar, que sepas cómo... Eso es lo que estamos utilizando en el primer apartado, que es el emprendimiento. La segunda parte es, una vez emprendes, lo que hay que tener claro es tu tesorería. Cómo mueves el dinero de los ingresos que percibes. Con cuántas entidades bancarias estás trabajando, qué costes tienes, si ahorras o no ahorras, si tienes o no tienes beneficios. O si eres un ahorrador, ¿qué haces con el ahorro? Porque normalmente el ahorrador lo que hace es acumular, no hace nada más. Acumula y lo que consigue es pobreza en el largo plazo, porque el dinero cada vez vale menos, por lo tanto, para ahorrar más tienes que trabajar más horas. Y entras en un bucle de más trabajo para ahorrar más, pero el dinero se deprecia por el tema de la inflación. Y el tercer apartado, que está dirigido a la inversión, que no es más que poner a trabajar el ahorro. Para conseguir un fin. O sea, cuando ahorras tiene que haber una coherencia de por qué haces esto. No me sirve el por si acaso de que hablábamos antes. El por si acaso puede ser que se te estropee la nevera, que se pinche una rueda del coche, que tengas que ir al dentista. Yo no he encontrado en 30 años de vida profesional un por si acaso de 100.000 euros. No lo he encontrado. Sí, sí. No, me he comprado un coche. Eso no es un por si acaso. Te has comprado un coche porque has tomado la decisión de comprártelo. Sí, sí. O hacer un viaje. Nadie se gasta 1.500 euros para irse a Estados Unidos así, como por si acaso. Esos son deseos. Sí, sí. Entonces, el por si acaso se puede cubrir con infinitamente muy poco capital o con una tarjeta de crédito. Lo que se trata es de que el dinero ahorrado que hacemos de manera permanente podamos tener un destino para qué queremos ahorrar en qué proceso de tiempo. Y hay algunas alternativas. Las orientaciones más básicas que se están trabajando es, tengo una hipoteca, ¿puedo hacer un ahorro para pagarla en la mitad de tiempo? Pues la respuesta es sí. Oye, la jubilación me preocupa, el Estado está no sé qué, ¿puedo hacer un ahorro periódico para que cuando dejes de tener ingresos laborales puedas tener rentas en formato vitalicio? Pues se puede conseguir, no hay que ser millonario para hacer eso. O hago un plan de ahorro para que cuando mis hijos vayan a la universidad pueda pagarles la universidad y no tengan que pedir un préstamo. O me quiero comprar una casa de segunda residencia. O me quiero hacer un viaje dentro de 3 años. Es decir, ponemos acción para conseguir aquello que verdaderamente son tus objetivos. Eso sería el último tramo de lo que nos podemos encontrar en el libro.
La metodología que te vas a encontrar en esas 190 páginas van a ser decretos, es decir, vamos a que te tengas autocompromiso para conseguir lo que quieres. O sea, te vamos a facilitar los accesos a través de, porque más que un libro, no deja de ser un manual, por llamarlo así. Sí, pero tiene también ejercicios, bueno, ejercicios dinámicas. Lo que se trata, todo eso se hace con un concepto muy claro. Es que tu cuerpo o tu mente esté seducida para hacer algo nuevo, aunque sea poco. Por ejemplo, una de las cosas que entra bastante por Facebook es: yo no puedo ahorrar. Esto es, estoy en crisis, yo no puedo ahorrar. Bueno, yo no puedo ahorrar, esto es una creencia, porque el ahorro no se cuantifica como un sobrante, sino es que no puedo ahorrar 1.000 euros. Claro, si ganas 1.000, ahorrar 1.000 está la cosa complicada. Sí. Pero lo que hay que demostrarte es que puedes ahorrar gastando, por ejemplo. Esto es una parte, un proceso del libro que se trabaja. Es decir, ¿y esto cómo se hace? Pues fíjate, si es una dinámica estúpida, pero que funciona muy bien. Si tú cada día tienes un consumo de, te tomas un café, tomas un bollo, haces el menú, pones gasolina en el coche o en la moto, no sé, te tomas una copa antes de ir a casa, has generado consumo, has generado gasto. Si tú redondeas los céntimos al siguiente euro, no a los siguientes 2 ni 3, que lo podemos hacer, al siguiente. Me tomo un café con leche 1,70 y lo redondeo a 2, y esos 30 céntimos los acumulo, es decir, no los gasto, te puedo demostrar que, como poco, en un mes, de no ahorrar nada, vas a ahorrar entre 50 y 70 euros. ¿Qué puedes decirme? Es que eso sigue siendo otra mierda. Bueno, de 0 a 50. Pero bueno, es que 50 euros al mes son 600 euros al año. En 10 años son 6.000. Vale, tampoco son grandes cifras, pero si ese ahorro lo invertimos, es decir, ponemos al dinero a gestionarlo, esos 6.000 se pueden convertir fácilmente cerca de 11.000 y en 12.000 euros. Si ahorramos el doble, nos encontramos con 25.000. Si ahorramos 200 euros al mes, estamos hablando que en 10 años podemos acumular un capital cercano a los 100.000 euros. Entonces, ese concepto no lo tenemos porque somos muy cortoplacistas. Consideramos que ahorrar 50 céntimos es una estupidez, para ahorrar eso no ahorro nada, y en el fondo te gastas dinero en cosas estúpidas que no aportan ningún valor a tu vida. Sí, es cierto. Y 50 euros es cierto que no es mucho, pero el problema no es la cantidad, sino es que te demuestres a ti misma que 50 euros puedes ahorrarlos aunque tú consideres que no lo puedes hacer. Sí. Entonces, esto es lo que hay una parte del libro que trabajamos el tema de la liquidez y la tesorería para seducirte a que lo hagas. Claro. O dejar de trabajar con las tarjetas de crédito. Son conceptos de que tenemos el hábito de consumo, pero no sabemos por qué consumimos, sino simplemente consumimos. Necesitamos el chute de dopamina, nos hace sentirme bien y después estamos pagando ese momento, pero a precio de oro. Una tarjeta de crédito está pagando un tipo de interés del 22 o el 23%. Es decir, de cada 100 euros que te gastas, debes devolver al banco 20. Sí, eso es una auténtica locura, vamos. Locura. Cuando realmente si tú pones esos 100 euros en un depósito hoy en una entidad bancaria, pues creo que te dan 15 céntimos. O sea, el banco te presta dinero y te cobra 20 euros por cada 100, pero en cambio si tú ahorras 100, te da 15 céntimos por cada 100 euros. Entonces, lo que se trata un poco de hacer entender la diferencia. Yo lo que quería decirte es, a mí hay una de las cosas, vamos, lo que más me gusta de este libro, aparte de lo que has dicho, ¿no? De, bueno, toda la información que hay, de todo lo que explicas de cómo funciona el dinero y para entender eso, ¿no? Cómo podemos hacer que nuestro dinero también crezca, y las dinámicas que tú das, que además tú mismo comentas que son dinámicas y herramientas que tú utilizas con tus propios clientes. A mí lo que más me gusta de este libro es que aunque el tema financiero y hablar de dinero y de cuentas, de ahorro, de inversión, de gasto y de todo esto es un tema que es duro. Es verdad que está contado de una forma que entra. O sea, que es, bueno, uno de tus lemas es hablar de finanzas de forma
clara, sencilla y divertida. Bueno, es decir, pero ¿sabes lo que pasa? Que si tú vas a una entidad bancaria y pides una hipoteca y te dicen, bueno, esto es Euribor más 0,15 y el TAE tal. Vale, ya estás en Plutón, ya has Ya estás desconectado. conectado. No sabes ni sabes lo que es el Euribor, o si lo sabes, no tienes una apreciación porque tampoco es tu trabajo. Lo del TAE ya te ha destrozado. Y si encima te hablan de TIN, que es algunas entidades que están promocionando, entonces, bueno, cualquier cosa es... Esto es, claro, hablar en coreano. Sí, totalmente, vamos. Claro, si te hablo de inversiones, hostia, invertir, perder. Claro, Sí, sí. en el fondo no se trata de que inviertas para perder dinero, se trata de que inviertas para ganar dinero. Hay algunas variables que hay que contemplar. Entonces, lo que se trata es de comunicar de manera sencilla, es decir, utilizar los mínimos vocablos técnicos, que eso es muy usual en el sector financiero, pero lo mismo pasa en el sector médico. Sí, es como para bueno, y en el legal también. ¿Vale? Entonces, claro, te empiezan a hablar te digo, amigos médicos que dicen, no, tienes una sutura, no sé qué. ¿Qué me ha pasado? ¿Tengo la pierna rota? No, es un... Entonces, claro, te empiezan a utilizar vocablos que no sabes, que parece que la enfermedad sea mayor de lo que es, pues eso lo extrapolas, como tú bien dices, en el tema jurídico, hostias, y por no haber pagado una multa tengo que ir a la cárcel. Porque nos asusta el desconocimiento. Entonces entramos en un bloqueo y de lo que se trata precisamente en este libro es hablar de las finanzas desde una línea absolutamente coloquial. Sí, sí, que lo puede entender cualquiera que no tenga ningún tipo de conocimientos de nada y que le cueste además, porque está muy práctico todo, muy sencillo, con ejemplos muy claros, ¿no? Yo hice una prueba con uno de mis hijos, el pequeño, que tiene 10 años, y le dije, oye, quiero que leas esto y a ver qué entiendes. Y lo que le dije leer es lo de cómo podemos ahorrar redondeando, simplemente para ver. 10 años tampoco se le puede pedir demasiado. Sí. Y leyó, digo, no hace falta que lo leas en voz alta, lo haces en voz baja, cierra el libro y yo te pregunto. Y comprendió, un niño de 10 años comprendió que, ostras, que se podía ahorrar. Y eso me dice, ¿y así podemos ser ricos? Y bueno, es el primer paso. Pero quiero decir que el concepto, lo que intento transmitir en estas páginas es eso. Quitar el miedo a hablar de algo que desconoces. Sí. Por eso las dinámicas ayudan muchísimo porque lo que hacemos es qué es lo que te bloquea cuando hablas de dinero y ahí es donde introducimos algunas dinámicas de epigenética, o sea, tenemos conversaciones para que entiendas desde la neurociencia cuando algo te asusta y te bloquea, ¿qué pasa aquí dentro? Entonces, si tú entiendes lo que te ocurre y tienes ese conocimiento, ostras, es como esa información genera confianza y eso te permite avanzar. Sí, sí. Eso es lo que estamos probando ahí. Pues muy bien, Juan. Yo en principio no tengo más preguntas, llegamos un poco al final. Vale. Lo que sí que, bueno, sí que me gustaría es que lógicamente las personas que puedan ver esta entrevista y que se interesen por tu trabajo, evidentemente tienen gran parte en el libro, porque ya hemos hablado que se trabaja todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? De ahorro, inversión, la parte de emprendimiento, la liquidez y luego lo que es la parte de inversión. Pero sí que me gustaría también que me dijeras pues dónde te pueden encontrar, que... Vale. Esto es muy simple. juannaranjo.com es donde tengo mi dirección digital y ahí lo que vamos a encontrar básicamente hay varias cositas más, pero es el libro este tan fantástico que hemos hecho contigo, alguna micro colección de ebooks prácticos que lo que se trata es de dar a un problema una solución concreta, no ir por las ramas, son cosas muy directas al problema que nos encontramos y después los servicios que ofrecemos que en el fondo básicamente son 3. Uno va dirigido al emprendedor para que se posicione, pueda desarrollar un producto o un servicio en función al conocimiento que tiene, que le pueda poner precio y que pueda salir a la luz y que todo el mundo sepa de la nada quién es. Eso sería lo que nosotros denominamos el Emprende Conmigo. Y después hay dos programas muy sencillos, uno que es lo que denominamos Chequéate, que es aquellas personas que tienen un poco caos con el tema económico, que tienen un montón de cuentas, que no saben dónde gastan el dinero, que las tarjetas de crédito sacan humo. Lo que se trata es de organizar todo eso. Son
Son 4 sesiones y lo que conseguimos es que organizando podemos demostrarle a las personas que pueden ahorrar incluso un 30% más de lo que dicen que no ahorran con orden. Sí, sí, sí. El programa Estrella, que es un programa que tiene una duración de 6 meses, es algo más amplio, pero la intención es que las personas tengan autonomía no solo para ahorrar, sino para invertir y que inviertan con un concepto claro para qué quieren conseguir lo que están haciendo. O sea, ¿para qué haces lo que haces? Y eso tiene una duración de, bueno, son 6 meses y el objetivo es ser autónomo. O sea, que vayas al banco y si te hablan de TAE, que no pongas cara de moniato y digas, bueno, ¿qué coño es esto? Sino que sepas, lo que se trata es de introducirte al sector financiero con conceptos básicos para mostrarte que realmente no hace falta hacer excesivamente grandes cosas para que tu dinero trabaje para ti. Sí, Eso sí. vendría a ser los 3 puntos más óptimos que tenemos. Pues no sé si tú quieres añadir alguna cosita más o... Pues no, la verdad es que ha sido un placer, como siempre, tenerte ahí al lado. Y nada, agradecerte el soporte que me has dado con todo el tema editorial, porque condensar tanta información en un espacio escrito cuando no eres escritor, bueno, ¿qué te voy a contar que no hayas pasado conmigo ya? Es duro, para mí ha sido... Pero bueno, estoy satisfecho. En el fondo lo que se trataba es de poder ofrecer algo que no sea contratar mis servicios, para que más o menos pudiera representar como pequeños escenarios de procesos, Sí. que los que estamos trabajando en el one-to-one lo podamos hacer en un formato en tu casa, a tu tiempo. Y además, una de las ventajas que creo que estamos ofreciendo en este tipo de libro es que hay descargables. O sea, lo que estamos ofreciendo, que no lo he comentado antes, pero es algunas herramientas sencillas que yo utilizo en mis talleres o con los procesos de los clientes, las hemos puesto online para que el lector la pueda descargar. Si tiene duda, que contacte con nosotros, porque lo que se trata es de generar autonomía dentro de la economía. O sea, es un poco la antítesis de lo que el banco quiere. Sí. Lo que se trata, el banco lo que quiere es que con menos conocimiento, más cosas te podemos vender, y aquí lo que se trata es de que sepas lo que vas a comprar. Claro, claro. Cuando vas al súper. Y además, hombre, yo creo que eso al final es un valor muy importante tuyo, ¿no? El querer educar a la gente para que no sufra por el tema financiero. Y al final el libro está accesible para que cualquiera pueda ponerlo en práctica desde el primer momento. La verdad es que ahora que dices esto, hay muchísimo sufrimiento con el dinero, mucho. Tenemos ahí un apego económico y básicamente tenemos apego económico porque no tenemos proyecto. Entonces, cuando tú te apegas al dinero y estás en la carencia económica, es que te cuesta vislumbrar qué va a pasar en el futuro. Entonces, no quieres perder lo que tienes. Sí. Uno de los procesos para avanzar ahí y deshacerte del apego económico es que tú te pongas en valor. Es decir, si tú tienes un proyecto de vida, lo que sea, me da igual, y pones tu energía ahí, el dinero acaba compensándote lo que ofreces ahí fuera. Sí. Es totalmente al revés de lo que nos han enseñado en el cole. Sí, sí. Todo lo contrario. Bueno, de lo poco que nos han enseñado en el cole. Bueno, exacto. Entonces, aparte, claro, hablar de finanzas, esto, ¿qué dices? No se puede hablar de dinero, es malo. Mira, hay una frase que leí el otro día que me quedé sorprendido, además yo que estaba en colegio católico, es que dice en la Biblia que antes de que un rico o un millonario entre en el reino de los cielos, pasará un camello por la aguja, por el ojo de la aguja. El ojo de la aguja. Entonces, claro, si esto te lo dicen con 3 años, yo no tengo ni idea, pero al final resulta que ser rico es ser mala persona, porque no entrarás en el reino de los cielos. Sí. Entonces, eso es lo que está integrado ahí. Entonces, o sea, tener dinero es malo. Si tienes dinero eres una muy mala persona y seguro que no lo ganas honestamente. Ostras, hay que sacarse esa losa. Y en la medida de lo posible trabajar o moverte en un entorno de gente que te sume. Hay gente en el entorno normalmente que suele restar. Sí, sí. Que te pone más losas que flores. Entonces hay que empezar a deshacerse del entorno negativo para que puedas brillar. Pues entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es impulsarnos
Hay que impulsarte. Sí, porque Potenciar todo lo bueno. piensa una cosa, Guiomar, el talento está. Lo que necesitas es que el pequeño bonsái te deje ver el frondoso bosque. Y a veces estamos ahí con cosas que son apenas inapreciables, pero que nos paralizan de manera permanente. Entonces lo que se trata es de abrir otro foco. Y eso es un poco lo que queremos transmitir en este libro. Básicamente es eso. Pues nada, Juan, que como siempre, que ha sido un placer y que, bueno, que espero que tengamos muchas más oportunidades de compartir cosas y que sigas ayudando a muchas personas a través de lo que haces. Y Vamos a por ello, vamos a por ello. pues nada, lo he dicho, Juan, que un placer, que nos vemos, ¿vale? Muy bien, cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego, guapa. Hasta luego.